Dos, uno, dos. Maranata. ¿Cómo se encuentran en esta noche? Muy bien, gloria a Dios. Bienvenidos a otra presentación más de Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? Les recuerdo que nos queda un DVD por regalar, el DVD de los eventos finales de la profecía bíblica, que se va a dar el sábado, que es el último día, ¿verdad? El pastor dijo que era hoy, pero se le chispoteó, estaba pensando en otra cosa. Así que es el sábado. Así que el sábado vamos a entregarle a nuestros invitados. Así que usted siga viniendo para usted recibir el sábado en la tarde, que va a ser el último tema. Ahí le vamos a hacer entrega del DVD. Mañana estamos aquí a las 7:15, ¿verdad? Con el servicio de canto. A las 7:30 tenemos el tema El lago del fuego eterno de Apocalipsis. Mañana vamos a contestar las preguntas. ¿Qué es el lago de fuego? ¿Dónde es el lago de fuego? ¿Y cuánto tiempo durará el lago de fuego? ¿Verdad? El tema de mañana está ligado con el tema de hoy. Luego el viernes venimos con el tema la esposa del Cordero de Apocalipsis. La Biblia dice que Cristo viene a buscar a su esposa, ¿verdad? La pregunta es, ¿quién es la esposa del Cordero? Así que es un tema sumamente importante y sabroso proféticamente también. Luego venimos el sábado. ¿A qué hora estamos aquí el sábado? A las 9:30 de la mañana, ¿verdad? El sábado pasado los invitamos a las 11 para el culto divino. Esta vez los vamos a invitar para que vengan a lo que nosotros le llamamos la escuela sabática, que es cuando nos reunimos para estudiar la Biblia, ¿verdad? Juntos en grupo. Y yo voy a tener el tema, ¿quién es el arcángel Miguel? Porque habíamos estudiado en Apocalipsis 12 que dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, y Miguel y sus ángeles vencieron. La pregunta es, ¿quién es el arcángel Miguel? Pues venga el sábado a las 9:30 con nosotros para estudiar este tema fascinante y para que usted se goce más y más en las profecías. Amén. Luego a las 11 tenemos el tema Apocalipsis revela, ¿qué cosa? La marca de la bestia. Ya conocemos quién es la bestia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es su marca que va a imponer sobre el mundo entero? ¿Están conmigo? Luego el sábado en la tarde tenemos una ceremonia bautismal, ¿verdad? Tenemos varias personas que están preparándose para bautizarse este sábado y claro, hay algunas personas que van a entonces participar más adelante. La iglesia está aquí para eso, amén. La iglesia, ese es el propósito de la iglesia, es bautizar y hacer discípulos de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces tenemos el último tema, que es la guerra del Armagedón y las 7 plagas de Apocalipsis. Todavía no me han dicho exactamente a qué hora vamos a empezar con la ceremonia el sábado, si es a las 3 o a las 4, y luego el tema después, pero le vamos a decir. Pero ya sabe usted más o menos que es en esa área. Y el tema de esta noche es la mentira más exitosa de Babilonia. Yo me voy a postrar para pedir la dirección del Señor. Si usted quiere y puede acompañar, por favor hágalo. Padre Santo, Padre Gloria, te damos gracias por otro precioso día de vida que nos has regalado, por tus tantos cuidados, protecciones y bendiciones, Padre, porque a pesar de ser como somos, aún así nos amas. Aún sabiendo cómo somos, aún así el plan de salvación comenzó antes de la creación del mundo. Gracias, Padre, por tu bendición y tu dirección. Gracias por traernos aquí. Pudiéramos estar nosotros haciendo cualquier cosa en esta noche, pero tu Espíritu Santo ha puesto en nosotros el deseo y el anhelo de estar aquí, a estudiar tu palabra, a estar más cerca de ti, porque sabemos que este lugar está tu presencia. Aquí venimos a adorarte y darte la gloria en esta casa de oración. Y permite, Padre, que en esta noche que venimos a estudiar un tema muy importante y muy difícil, que tu Espíritu Santo también nos pueda ayudar a comprender y a vivir de acuerdo a tu palabra. Gracias por escucharnos siempre. Gracias por todas las cosas que haces, pero más que nada te damos gracias porque nada sería posible si no fuera por medio de los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Vayan conmigo, por favor, Apocalipsis capítulo 17. Ayer comenzamos con Apocalipsis capítulo 17 y si usted se acuerda, Apocalipsis capítulo 17 es una extensión de Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, donde dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber ¿a cuántas naciones?
Todas las naciones del mundo están bebiendo del vino de Babilonia, familia, acuérdese de eso. Todas las naciones están bebiendo. Entonces, Apocalipsis 17 y 18 son una extensión, una amplificación, son detallados lo que está pasando en el versículo 8 de Apocalipsis 14. Entonces, la lupa, cuando la ponemos sobre Apocalipsis 14, 8, del segundo ángel, nos lleva a Apocalipsis capítulo 17. ¿Cuántos están ahí? Amén. Dice, y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas, y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ¿qué? La gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿verdad? Con la cual han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su ¿qué? Así que ya ayer hablamos y desglosamos esto, ¿verdad? La ramera es una mujer en la profecía, una mujer representa una iglesia, ¿verdad? Entonces, esta mujer o esta iglesia se le llama ramera, ¿verdad? Está hablando de nivel espiritualmente. Es una ramera porque esta mujer, en vez de serle fiel a su esposo, que se supone que sea ¿quién? Cristo, ¿verdad? Se supone que Cristo sea el esposo de la iglesia y que la mujer le sea fiel a su esposo. Pero a esta mujer se le llama ramera, adúltera, ¿por qué? Porque ella no le es fiel a su esposo, sino que ella fornica ¿con quiénes? Con los reyes de la tierra, ¿verdad? Nuevamente, entonces, estamos viendo la unión entre el Estado y la iglesia, ¿verdad? La iglesia uniéndose con los reyes o los gobernantes de la tierra, las naciones. Esta es la unión nuevamente confirmada entre la iglesia y el Estado. Pero miren qué dice interesante, porque de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado, entre la ramera y los reyes, se ha producido un vino, ¿verdad? Dice que el vino es producto de esa fornicación. Interesante notar que ese vino tiene a los moradores de la tierra como embriagados, borrachos. Y hablamos ayer, ¿verdad? Cuando usted está borracho, usted está pensando bien, usted está acuerdo, tiene la mente, ¿verdad? No, usted está en un estado muy, muy peligroso, porque su mente no está en su sano juicio y el enemigo entonces tiene control sobre ti. ¿Están conmigo? Sigue diciendo. Y me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una ¿qué? Sobre una bestia, ¿verdad? Nuevamente, y aquí ya sabemos, familia, les pregunté quién está controlando esta relación entre la mujer y la bestia. La mujer, porque la mujer está sentada encima de la bestia, ¿verdad? Y ya sabemos, la bestia en sus 5 etapas representa, ¿qué cosa? Roma, ¿verdad? Entonces, una mujer sentada sobre Roma. Una iglesia sentada sobre Roma, y dice que tiene nombres de blasfemias y tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Se acuerdan que representan las 7 cabezas? ¿Qué son? 7 montes, ¿verdad? La mujer se sienta sobre los 7 montes de Roma y estamos hablando ¿de qué? Del Vaticano, ¿verdad? La profecía es bien exacta, bien detallada y bien repetitiva para que no podamos confundirnos en cuanto a las características de este sistema. Y cuando llama de nombres de blasfemia, vimos que la blasfemia es aquel que dice ser Dios sobre la tierra. Les di citas en abundante sobre eso, se las envié. ¿Están recibiendo mis correos electrónicos? ¿Verdad? Si usted todavía no ha recibido algún correo electrónico, o si usted me lo dio y no ha recibido nada, pues por favor háganmelo llegar nuevamente y yo con mucho gusto le envío todos los que hemos ya enviado. También igual a las personas que nos están escuchando por internet, se pueden suscribir ahí en la página de la iglesia y también recibir todos estos correos. ¿Están conmigo? Y luego dice también que tenía 10 cuernos. ¿Se acuerdan? Los 10 cuernos son ¿qué? ¿Qué representan en su estado inicial los 10 cuernos? Los 10 reinos de Europa del Imperio Romano Occidental, que se dividió, se deshizo, y luego se levantan ¿cuántos reinos? 10 reinos se levantan, 10 reyes se levantan. Pero noten también que dice Apocalipsis 17, hablando en su cumplimiento escatológico, en otras palabras, cumplimiento final, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad ¿a quién? Así que así como durante, ¿verdad? En los tiempos en Europa, cuando se levanta el papado, que los reinos de Europa le dieron el poder, le entregaron el poder. Así dice también que en el tiempo del fin sucederá nuevamente, pero esta vez los 10 reyes no representan meramente los reinos de Europa, sino que ahora representan los reinos ¿de dónde? De todo el mundo. Por eso dice que todas las naciones están embriagados
con el vino de su fornicación. Y vemos que la profecía de Daniel capítulo 2 nos decía que iba a haber una unión en el tiempo del fin, antes del regreso de Cristo, una unión entre la iglesia y el Estado en los pies y en los 10 dedos de los pies, que es en donde nosotros nos encontramos. ¿Están conmigo? Y vemos eso claramente manifestado por medio del Vaticano, por medio del papado. Les recalco siempre, ¿verdad?, que no estamos hablando de las personas. Si usted nota, yo no menciono muy pocas veces la iglesia católica, porque la iglesia católica son la feligresía, las personas que pertenecen a esa institución, ¿verdad?, que en su gran mayoría no conocen estas cosas. Ellos mismos están siendo engañados por el mismo sistema. Ellos simplemente están siguiendo lo que se les ha enseñado, pero Dios dice, busca más de mí, amén. Busca más, escudriña más, porque lamentablemente este sistema no enseña, no dirige a la palabra de Dios, sino que sigue su propia tradición. Y aquí vemos, familia, el plan del papado. Ya lo hemos visto varias citas, que el plan del papado no es meramente religioso. Eso es una herramienta a la religión para involucrarse en los asuntos políticos, económicos del mundo. Y ahí está frente a las Naciones Unidas, porque ¿cuál es el plan del papado? ¿Un qué? Un gobierno mundial. Ya vimos varias citas. Ese es el plan, y si usted se da cuenta, ya ese sistema está en pie. Ese sistema gobierno mundial, ¿verdad? Se llama ¿cómo? Las Naciones Unidas, ¿verdad? Y ahí está perfectamente, como decimos, las cosas, la camita se está preparando para esto. Pero vimos que cómo es que va a obtener el papado el poder mundial. ¿Cómo es posible que lo va a obtener? Porque ahora mismo no están las condiciones para que esto se dé, ¿verdad? Ahora mismo esto no está para darse, pero a medida que las cosas vayan empeorando, moralmente, socialmente, económicamente, cultural, de todas maneras, ya hay muchos cambios que usted está viendo que están pasando hoy en día, ¿sí o no? Los otros días, ayer estábamos viendo, alguien me envió un documental sobre cómo Disney ahora, la gran compañía de Disney, ahora están introduciendo personajes ¿qué? Homosexuales dentro de sus muñequitos. Muñequitos para niños de 2 a 5 a 6, 7 años. Increíble. Enseñándoles estas cosas. Dios ama a los homosexuales, amén. Dios ama a todos los pecadores. ¿Están conmigo? Pero la Biblia dice que es pecado. ¿Están conmigo? Así que nuestro trabajo, acuérdense, no es amartillar a los homosexuales. Nuestro trabajo es amarlos. Porque Cristo los hubiera amado, amén. Y nosotros, por medio del amor de Cristo, es que ellos vienen a conocer a nuestro Señor, y el Espíritu Santo es quien los va a convencer de que su vida no va de acuerdo con la palabra de Dios. Al igual que todos nosotros, cuando venimos al Señor nos damos cuenta que nuestra vida no está de acuerdo con Él, amén. Y todos tenemos que hacer cambios, no hay ninguna excepción con ellos, amén. Pero hay que darles amor también, amén. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ay, la gente se pone tensa con ese tema, amén. Pero ¿cómo es que va a ocurrir esto? ¿Cómo es que va a lograr el papado? Pues primero, para lograr llegar al poder mundial, tiene que tener la superpotencia mundial con él. Y ya vimos la profecía que nos dice que ¿quién es que le va a devolver el poder político al papado? Que perdió durante los 1260 años cuando tuvo poder en la Inquisición en Europa, ¿verdad? Ese poder civil lo perdieron, pero la profecía nos dice que ¿quién le va a devolver el poder civil? Los Estados Unidos. Le va a levantar la imagen a la bestia. ¿Por qué qué? Porque más adelante, cuando hablemos de la marca de la bestia, se van a unir, ¿qué cosa en esta nación? El Estado y la iglesia. No se va a separar, se van a tratar de imponer leyes cristianas. ¿Por qué? Porque a medida que las cosas vayan empeorando, el empuje va a ser es que hay que regresar a los caminos del Señor, ¿verdad? Hay ciertos principios, y es que la gente ya no le tiene temor a Dios y quieren tratar de imponer o de forzar la religión sobre la gente, y la religión no se impone. ¿Están conmigo? La religión no se impone, Dios no te fuerza, Dios te enamora por medio de su Hijo Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén por eso? Lindo, lindo es eso. ¿Están conmigo? Así que eso es lo que viene, familia. Vamos al versículo 4. Y la mujer estaba vestida ¿de qué cosa? Púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué cosa? Un cáliz de oro. Ayer hablamos sobre esto también, ¿verdad? El púrpura y escarlata o rojo son los dos colores oficiales del Vaticano, ¿verdad? Del papado. La púrpura es por los obispos, el rojo los cardenales, y al papa se le llama el obispo de Roma, y es escogido entre los
cardenales, ¿verdad? Los colores hasta resalta. Y claro, y tiene un ¿qué? Un cáliz de oro, las piedras preciosas, hablando de las riquezas. Ayer vimos varios versículos en Apocalipsis capítulo 18 que hablan de que ella no solamente se cree, que es un poder político y religioso, sino también ella es un poder ¿qué? Económico, porque también anda envueltos en asuntos económicos mundialmente. O sea, es una corporación prácticamente también. ¿Están conmigo? La iglesia tiene que estar envuelta en asuntos de negocio. Ese no es el propósito de la iglesia. ¿Están conmigo? La iglesia no es un negocio para lucrarse. Ya Dios estableció su plan para el sostenimiento de la iglesia y de la predicación del evangelio eterno. Y ese plan se llama los diezmos y las ofrendas. ¿Están conmigo? Pero ella, como ella no sigue la palabra de Dios, ella quiere seguir su tradición. Lamentablemente ella se ve involucrada en todos estos asuntos que tienen que ver que la palabra de Dios no nos manda a intervenir. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Pero dice que ese cáliz de oro está lleno ¿de qué? De las abominaciones ¿de qué? De la inmundicia de su fornicación. En el versículo 2, muy importante, dice que por la relación ilícita que tiene la iglesia con el Estado, se ha producido un vino. Pero en el versículo 4 dice que de esa relación ilícita, esa fornicación, se han producido abominaciones o inmundicias, ¿verdad? Que son que los que tiene el mundo como embriagado. Versículo 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, ¿la qué? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces aquí nos habla un poco más y nos dice que no solamente ella es ramera, sino que ella tiene ¿qué? Hija ramera. Y acuérdense, esto no es un insulto, ¿verdad? Porque usted le dice a alguien en la calle, usted es una ramera, eso se puede entender como un insulto. Estamos hablando de manera espiritual porque no es una mujer fiel a su esposo. Y encima de eso, tiene hijas que también son ¿qué? Rameras, porque dicen que son las madres de las rameras. ¿Están conmigo? ¿Quién es la madre? Ayer les di una cita, hoy les voy a dar otra cita. La fe de millones, las credenciales de la religión católica, reverendo John Anthony O'Brien, que la observancia del domingo permanece como un recordatorio ¿de quién? De la madre iglesia, de la cual las sectas no católicas se separaron, o sea, las iglesias, ¿verdad? Cristianas. Como un niño corriendo fuera de casa, pero aún lleva en el bolsillo una foto de su madre o un mechón de su cabello. ¿Qué dice aquí? Que la madre iglesia, ¿quién? Pues, ¿verdad? El Vaticano. ¿Y quiénes son entonces las hijas? Aquellos que ¿qué? Ellos dicen aquellos que siguen, que guardan el domingo. ¿Qué están haciendo? Están siguiendo, corriendo detrás ¿de quién? De la madre, porque como ya estudiamos, el guardar el domingo no es bíblico. El día que se guarda, según los mandamientos de Dios, es el sábado. Pero como salieron de la madre, pues entonces siguen participando ¿de qué? De las mismas prácticas de la madre. ¿Están conmigo? Interesante en cómo siguen. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿quiénes son esas hijas? ¿Verdad? Eso es lo que empezamos ayer a hacer, porque les dije que en Apocalipsis 13 mayormente está haciendo un enfoque político sobre el sistema, pero en Apocalipsis 17 el enfoque es religioso. Ya este sistema en Apocalipsis capítulo 17 ya está levantado, ya está unido y ya todos los reyes de la tierra están con ella, pero también están sus hijas. Y la pregunta entonces que nos hacemos es, ¿quiénes son las hijas? ¿Por qué es importante saber esto? Pues es muy importante saber esto. Pero miren aquí una cita, porque a veces la gente me quiere en evidencia. Le voy a dar algo muy reciente que salió el 15 de agosto del 2016. Y mire lo que dice aquí. Los luteranos de los Estados Unidos aprueban el documento que reconoce acuerdo ¿con quién? Con la Iglesia Católica. Mire lo que dice aquí. Casi 500 años después de que Martín Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la Iglesia del Castillo, la denominación luterana más grande de los Estados Unidos aprobó una declaración en la que se reconoce que ya no hay temas de división en muchos puntos con la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Luterana fue ¿qué? La primera iglesia que se levanta de la Reforma Protestante, ¿verdad? Sigue diciendo, aunque todavía no hemos llegado, hemos afirmado que de hecho estamos en el camino hacia la unidad. Esta declaración en el camino, miren cómo se llama, declaración en el camino a la unidad. Nos ayuda a comprender más plenamente nuestra unidad en Cristo con nuestros socios católicos, pero también sirve para fortalecer nuestros compromisos de unidad con todos los quienes. Le hago una pregunta.
Ya nosotros vimos las evidencias, los textos que salen del mismo Vaticano en cuanto al plan del ecumenismo, ¿verdad? Desde el 1964, el Segundo Concilio Vaticano, la meta del papado ha sido unificar todas las iglesias cristianas. Le pregunto, ¿han tenido éxito, sí o no? Sí, claro que sí han tenido éxito, y Francisco más que nadie es que ha avanzado esa bola. Mira lo que dice aquí. La declaración se produce cuando las iglesias luteranas y católicas se preparan para iniciar un año de celebraciones para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, que es este año, 2017. En particular, la declaración en el camino a la unidad incluye 32 declaraciones de acuerdo en las que los luteranos y los católicos ya no tienen diferencias en la iglesia, en el ministerio y en la Eucaristía. Estas declaraciones anteriormente habían sido afirmadas por el Comité de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos de la Conferencia de los Obispos Católicos, ¿de dónde? De Estados Unidos. Así que, familia, si ya vimos que la imagen se va a levantar dentro de Estados Unidos y estamos viendo este movimiento como en viento en popa. ¿Están conmigo? Y miren cómo termina. También enumera las diferencias que subsisten entre las dos iglesias y los próximos pasos para abordarlos. Se señaló los acuerdos anteriores alcanzados por la ELCA y la Iglesia Católica, así como la declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, ¿de qué año? 1999. Esta declaración en conjunto sobre la doctrina de la justificación del 1999, ya casi todas las iglesias que salieron de la Reforma Protestante, todas han firmado ese acuerdo ya. Ahí comenzó con la iglesia luterana, pero ese fue el primer paso. Ya ellos mismos están confirmando que se está marchando mucho más avanzado esta unidad, que es el plan. ¿Están conmigo? Y ahí estamos el año pasado, que fue ahora, y ahí estaba Francisco, era el orador principal de la celebración de la Reforma Protestante. Este año se celebra los 500 años y yo le comenté a ustedes, ¿verdad?, de que a mi entender, cómo van las cosas tan y tan avanzando y marcadamente en el movimiento ecuménico, yo creo que este año, en octubre, es que van a salir oficialmente a decir, ya no hay división, estamos todos unidos. Puede ser que esté equivocado, pero vamos a ver, amén. Pero va a ser muy interesante lo que ocurra el 31 de octubre de este año, cuando salga, porque como ya habíamos mencionado y hablado, los únicos que faltan por firmar este acuerdo son los pentecostales evangélicos carismáticos, porque ya todas las demás iglesias han firmado el acuerdo y esta reunión ya se dio y ya se le dio la invitación a la unión. Yo mañana le voy a enviar un video que confirma esto mismo, en donde Francisco le hace un llamado al Congreso en Estados Unidos de los pastores pentecostales evangélicos carismáticos para la unidad, y la respuesta de ellos fue sí. Así que yo se lo voy a enviar para que usted lo vea, para que no diga que estamos inventando nada. Todo esto está corroborado y todo esto está bien documentado. ¿Están conmigo? Ahora, ¿y cómo va a llegar esta unión? Pues familia, la unión va a llegar por medio de puntos comunes de fe. Por puntos comunes de fe. Y vamos a ver cuando estudiemos la marca de la bestia, que es el punto quizás más grande de unión entre todas ellas. Es una cosa increíble lo que estamos viendo, familia. Estamos viendo posiblemente el cumplimiento de los eventos finales de la profecía en nuestros tiempos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Ojalá sea así. Yo estoy ansioso que sea así, y lo que quiere decir también es que tenemos que trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Hay que trabajar. Ahora la pregunta es, ¿cómo identificamos a las hijas? Pues bien fácil. Las hijas se identifican por medio de las abominaciones, del vino y de la inmundicia. ¿Por qué? Porque las hijas son rameras, porque están participando y compartiendo el mismo vino que tiene la madre. Son iguales, ¿están conmigo? Entonces, ¿por qué es importante estudiar esto? Porque yo quiero saber si yo estoy en una de las hijas. Porque si estoy en una de las hijas, ¿a quién pertenezco? A Babilonia. Porque ese es el sistema. ¿Están conmigo? Y el llamado es a salir de ella, ¿qué? Pueblo mío. ¿Están conmigo? Entonces ayer lo desglosamos, ¿verdad? Hice esta tablita para facilitar el concepto. La ramera de Babilonia fornica con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita entre la iglesia y el Estado se producen vino, abominaciones e inmundicias. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que embriaga a los moradores de la tierra. Si lo leemos como es literalmente, el Vaticano y sus hijas entran y entrarán
en pactos y alianzas con las naciones y los gobiernos del mundo, y de esa relación ilícita se producen doctrinas, enseñanzas y prácticas que confunden y engañan al mundo entero en cuanto a ¿qué? El plan de salvación. Así que usted no se deje llevar por la mayoría, porque Cristo dijo que el camino de la salvación es estrecho y son pocos los que andarán por ellos. Y el camino de la perdición es ancho y la mayoría camina por ahí. Y no le está hablando al mundo, Jesús le está hablando a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar claros que aquí no importa las diferencias denominacionales. Aquí lo que importa es lo que dice la palabra de Dios y seguir la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Esa es nuestra única garantía y nuestra única guía de que estamos cumpliendo con el Señor. Porque de no ser así, familia, la diferencia pues entre la vida eterna o la muerte eterna. Y yo no sé usted, pero yo no voy a poner mi vida eterna en juego. Yo, aunque tenga que quemarme las pestañas estudiando la Biblia hasta entenderla, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque el Señor lo dio todo para que nosotros fuéramos salvos. Y yo quiero estar ahí con Él. Amén. Y con ustedes también. Esa es la razón. ¿Están conmigo? Este mensaje que estamos predicando aquí no es popular, pero yo no estoy aquí para ganar un concurso de popularidad. Estamos aquí porque queremos ver todas las personas posibles en el reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Están conmigo? Entonces, es viendo ese vino, abominaciones, inmundicias, esas doctrinas, enseñanzas y prácticas de la madre que podemos identificar y saber en dónde estamos parados. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Así que hoy vamos a estudiar otra abominación. Muy interesante. Anoche estudiamos una abominación, le envié los estudios. Hoy vamos a estudiar otra abominación. ¿A dónde tenemos que ir para saber cuáles son las abominaciones? ¿Al internet? A la palabra de Dios. La Biblia nos advierte sobre las abominaciones. Por ende, ella misma nos va a explicar cuáles son esas abominaciones. ¿Están conmigo? Vayan conmigo para la abominación de esta noche al libro de Deuteronomio, capítulo 18. Ese es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, capítulo 18. Vayan conmigo, por favor. Y vamos a estudiar la abominación de hoy. ¿Cuántos están gozando? Esto es sabroso si Cristo viene, si estamos viendo quizás. Esta es la cosa buena. Deuteronomio capítulo 18. ¿Cuántos dicen amén? Voy a empezar en el versículo 9. Dios le dice al pueblo, le mandó a decir: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las ¿qué? Abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija ¿por dónde? Por el fuego. Eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Ni quien practique adivinación, ¿ni qué? Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, ni los que leen la bola, ni las palmas, ni los que leen las cartas, ni a Walter Mercado, ni a Anita Cassandra. Porque es que abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Amén. Dios nos dice a nosotros, por medio del mensaje que tenía su pueblo antes de entrar a la tierra prometida, ustedes no van a tener ningún tipo de comunicación, ni van a entrar en ninguna alianza, ni van a estar participando en nada que tenga que ver con magos, ni hechiceros, ni adivinos, ni qué más, ni encantadores, ni santería, ni nada de esas cosas, familia. Ni quien consulte a qué, a los muertos. Ahora la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué será que Dios no quiere que nos comuniquemos con los muertos? ¿No será, no es acaso, no se nos ha enseñado a nosotros que es muy común y muy popular culturalmente que nuestros seres queridos están entre nosotros, que nos cuidan, que nos protegen, ¿verdad? Que andan al lado de nosotros, velando nuestros caminos y cuidando nuestros pasos y ayudándonos en momentos de necesidad? ¿Acaso, cómo es posible entonces que Dios nos dice que no tengamos nada que ver con los muertos, pero la cultura nos enseña que es totalmente al revés? ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está tratando de cuidar y advertir sobre uno de los grandes engaños que tiene el diablo, de una de las grandes mentiras que tiene el diablo.
Y Dios quiere protegernos para que no caigamos en esta mentira. Dice en Génesis 2:17, Dios le dijo a Adán, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué cosa? Ciertamente morirás. La palabra morir en la palabra hebrea mud, que significa dejar de respirar, como ya vimos. Dejar de ser, dejar de existir. ¿Están conmigo? Dios le dijo a Adán y Eva, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes van a dejar de existir, van a dejar de ser, de estar vivos. Pero familia, Adán y Eva no murieron en ese día, cuando comieron del árbol prohibido. ¿Y por qué fue que no murieron en ese día, familia? Fue que el Señor se le pasó, dijo, bueno, le voy a dejar esta pasar, para la próxima, están pendientes. ¿Por qué? ¿Por qué Adán y Eva no murieron? Porque un cordero murió en su lugar, ¿verdad? Dice que Dios los vistió con túnicas de pieles de cordero. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ¿qué le estaba mostrando? Ustedes se supone que murieran hoy. La sentencia de muerte Dios no lo cambió. Dios mantuvo su sentencia de muerte. ¿Pero qué dijo? Pero en vez de ustedes morir, este animal inocente va a morir por ustedes. Amén. Una profecía, Dios mostrándole en el futuro. Vendrá el verdadero cordero, que es el que va a dar su vida por toda la raza humana. ¿Cuántos dicen amén? El pacto de la gracia comenzó en el jardín del Edén en Génesis capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios desde el comienzo. ¿Están conmigo? Pero sin embargo, aunque Dios dijo no morir, ciertamente morirás. ¿Qué fue lo que le dijo a la serpiente? Entonces la serpiente le dijo a la mujer, ¿qué? No morirás, ¿verdad? ¿Qué le estaba diciendo el diablo? Dios es un mentiroso. Dios te mintió. Ustedes nunca van a morir. Ustedes nunca van a morir. Ustedes van a vivir para siempre. Dios dijo que el pecador morirá. Pero el diablo dice que el pecador no, vivirá para siempre. Y eso, familia, es la gran mentira que la mayoría de los cristianos nos hemos creído en el día de hoy. ¿Cuál es esa mentira? Que nosotros nunca vamos a dejar de existir, sino que nosotros vamos a vivir por todo el resto de la eternidad. Ahora tenemos un problema, porque los que viven por toda la eternidad y están con Dios, ya sabemos dónde van a estar. Pero los que viven por el resto de la eternidad y no están con Dios, ¿en dónde van a ir? A un lugar llamado ¿qué? El infierno, ¿verdad? Porque tienes que acomodarlo en algún lugar, no puedes tenerlo por ahí caminando. De eso vamos a hablar mañana. ¿Están conmigo? Hoy vamos a hablar de este asunto de la muerte, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando una persona muere? ¿Qué sucede cuando una persona muere? Hoy vamos a hablar de la primera muerte, lo que la Biblia le llama la primera muerte. Mañana vamos a hablar de la segunda muerte. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Tema muy importante y especialmente vamos a retocar este tema nuevamente en el último tema. Así que antes de estudiar lo que es la muerte, porque Dios claramente dice, no te comuniques con la gente que tiene que ver nada con los muertos, no te comuniques con los muertos, no tengas nada que ver con nada de eso. ¿Por qué Dios nos dice sobre esta abominación? Pues hoy vamos a ver por qué. Ahora, antes de estudiar lo que es la muerte, primero tenemos que entender qué es la vida. Usted no entiende lo que es la muerte si no entiende primero lo que es ¿qué? Lo que es la vida. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están gozando? ¿Qué es la vida? Génesis capítulo 2. Vayan conmigo, por favor. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida humana? ¿En qué consiste la vida de un ser humano? Génesis capítulo 2, versículo 7. Amén. Dice aquí. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz, ¿qué cosa? Aliento de vida, y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Quizás tu versión dice un alma viviente, ¿verdad? Interesante, le hago una pregunta. Antes de Dios crear a Adán, ¿Adán estaba vivo? No, Dios lo tuvo que haber creado. Y cuando Dios creó a Adán, ¿qué unió? El polvo de la tierra y el soplo de vida, ¿verdad? Miren aquí, como dice en Génesis 2:7, formó pues el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra, primer elemento, y sopló en su nariz aliento de vida, segundo elemento, y el hombre o Adán se convirtió, o fue ¿qué? Un alma viviente. Noten aquí, por favor, muy interesante. Ahí no dice
que Adán es un alma. Perdón. Ahí no dice que Adán tiene un alma. Ahí dice que Adán es un alma. ¿Están conmigo? Ahí dice que cuando se unió el polvo de la tierra y el aliento de vida, fue el hombre ¿qué? Un alma viviente. O sea, Adán es ¿qué? Un ser viviente o un alma viviente. Ahí no dice que Adán tiene tres elementos: polvo de la tierra, soplo de vida y un alma. Ahí dice que Adán es un alma. ¿Están conmigo? Miren aquí qué sencillo. La ecuación es bien sencilla. El polvo de la tierra más el aliento de vida, y entonces se convirtió Adán en un ¿qué? En un ser viviente o en un alma viviente. Recalco, ahí no dice que Adán es o tiene. ¿Tiene o es? ¿Cuál de las dos? Ahí no dice que él tiene un alma. Ahí dice que cuando se unieron esos dos elementos, Adán se convirtió en un alma viviente, en un ser viviente. ¿Están conmigo? Miren aquí las palabras que se utilizan para recalcar. El aliento de vida se le conoce como el neshama. El alma viviente es la palabra nefesh. Usted me pregunta por qué estamos mirando esas palabras, porque esto nos va a ayudar a entender el asunto de que Adán es un alma viviente cuando Dios lo creó. En otras palabras, no había vida humana en el polvo de la tierra. ¿Sí o no? ¿Había vida humana en el polvo de la tierra? No, ahí estaba el polvo. ¿Y qué tenía que hacer Dios? Soplarle vida, y cuando el viento de vida se unió con el polvo, entonces Adán se levanta como un ser ¿qué? Un ser pensante, un ser vivo. ¿Están conmigo? Miren lo que dice aquí. Perdón, no dice nada. Pero la pregunta es, ¿de dónde sale este concepto entonces del alma viviente? Porque la mayoría de los cristianos piensan y creen, vamos a poner la temática al frente, que el alma es un elemento del ser humano y que cuando usted se muere, su alma va por ahí vagando, ¿verdad? Su alma anda por ahí y tiene que estar o en algún lugar. Y usted sabemos la teoría, ¿verdad? Que cuando dice que cuando una persona muere antes de tiempo, ¿verdad? Que dice que el alma se queda por ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer el alma? El alma tiene que hacer una buena obra. Y cuando el alma hace una buena obra, entonces puede ¿qué? Descansar en paz. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Esas son teorías, pero vamos a ponerlo a prueba bíblicamente, porque acuérdense, no importa lo que yo creo, ni le importa lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. ¿Están conmigo? Aliento de vida con polvo de la tierra, y Adán se convirtió en un ¿qué? En un alma viviente, en un ser viviente. Acuérdate, Adán no tiene un alma, Adán es un alma. Génesis 12:5. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano y toda su hacienda que había ganado y las almas, ahí está la palabra nefesh, ¿verdad? Que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Le hago una pregunta. Cuando Abraham agarró a Sara y a Lot y se fueron, ¿él andaba con almas, con fantasmas siguiendo detrás de él? No. Mire lo que dice en la Nueva Versión Internacional, el mismo versículo. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot. ¿Y a quién? Toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Así que cuando dice que habían las almas que había adquirido, estaba refiriéndose a ¿qué? A los siervos que Abraham había comprado. Porque Abraham era un hombre muy rico, ¿verdad? Y él se llevó todas esas personas, sus siervos, se los llevó. Pero no es que estaba él andando con fantasmas caminando detrás de él. Miren lo que dice aquí, Génesis 14:21. La misma palabra nefesh. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las ¿qué? Las personas. Ahí usa ¿qué palabra? Nefesh, que es la misma palabra para alma o ser viviente o gente o personas. ¿Están conmigo? Así que un alma, según la palabra de Dios, no es un tercer elemento fantasmal que anda por ahí. El alma es la persona misma. ¿Están conmigo? Es un ser mismo, es la persona misma que está ahí representando que es una persona que en carne y hueso y que respira y está vivo y piensa. ¿Están conmigo? Eso es lo que se deduce. Las palabras hebreas que se utilizan de nefesh y ruach, y también el griego suke, se usan para decir vida, alma, personas o espíritu. ¿Están conmigo? Estas son las palabras griegas. ¿Y por qué utilizamos las palabras griegas y hebreas? Porque nos dan claridad para poder ver exactamente lo que el escritor nos está tratando de decir y no tratar de ingeniarnos o inventarnos estas cosas. Miren el Nuevo Testamento, Hechos 7:14. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 ¿qué?
almas, así dice la Reina Valera 60, que José, cuando llamó a su papá Jacob y descendió a Egipto, él andaba con ¿cuántas personas? 75 personas. Pregunta, cuando Jacob bajó, ¿andaba detrás de él fantasmas siguiéndolo, almas ahí? No. ¿Andaba con quién? Con los hermanos de José, con las esposas, con los hijos, con los sobrinos, con toda la familia. Eran 75 ¿qué? Personas vivas en carne y hueso, seres pensantes. Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su ¿qué? Su alma, ¿es verdad? Vamos a ver un versículo paralelo sobre el mismo versículo. Lucas 9:25. Jesús dice, pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si qué? Él mismo se destruye o se pierde. Aquí usa la palabra alma y aquí ¿cuál le puso? Él mismo, su ser mismo. Así que cuando le dice alma, ¿de quién está hablando? De la vida misma de una persona. ¿Están conmigo, sí o no? ¿Cuántos están conmigo? Ay, ay, ay. Mateo 26, 38. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste. ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Le hago una pregunta. ¿Estaba Jesús mirando un tercer elemento que salía de él? Mirando, mira, mi alma está triste. No. Cuando Jesús dice mi alma está triste, ¿de qué está hablando? Él mismo está triste. ¿Están conmigo? Yo estoy triste, mi alma está triste, mi ser está triste. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras alma y espíritu se usan 1658 veces en toda la Biblia, pero escúcheme bien, familia, nunca la palabra alma y espíritu se asocian o se usan con el término inmortal o consciente después de que alguien ¿qué? Se muere. En otras palabras, usted no va a ver en la Biblia la palabra alma inmortal o espíritu inmortal o alma consciente o espíritu consciente. ¿Están conmigo? Esos términos no se utilizan en la Biblia. ¿Por qué? Porque en la Biblia el alma no es un elemento que anda por ahí. El alma es la vida misma compuesta por ¿qué? Dos cosas. Por el aliento de vida y el polvo de la tierra. Se unen, hay ¿qué? Vida. Quiere decir que la muerte debe ser ¿qué? Cuando se separan. ¿Están conmigo? Miren aquí. Aquí es donde existe la palabra. Ya vimos la palabra alma. Ahora mire la palabra espíritu. La palabra espíritu o espíritu se usa en varias maneras en la Biblia. A veces se refiere a Dios cuando está hablando del Espíritu Santo. A veces está hablando de los ángeles o los ángeles caídos que son demonios. A veces se refiere al soplo o el aire de vida que viene de Dios. A veces se refiere a la vida o el ser racional, pensante. Y muchas veces también se refiere a ¿qué cosa? A la mente o el carácter del ser humano. ¿Están conmigo? Todo depende del contexto en que usted lo está leyendo. Va a entender de qué cuando menciona la palabra espíritu, si se está refiriendo a alguna de estas, pero usted va a ver que no se está refiriendo a un tercer elemento del ser humano como algo fantasmal que cuando el ser humano muere. 2 Corintios capítulo 2, versículo 13. Cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado ¿a quién? A mi hermano Tito. Así que Pablo dice que él no tenía reposo en su espíritu. ¿De qué estaba hablando Pablo cuando él dice que yo no tuve reposo en mi espíritu? ¿Será que tuvo un tercer elemento que él estaba mirando también? Mira, mi espíritu no tiene reposo. ¿De qué estaba hablando Pablo? Pues vamos a ver otras versiones de la Biblia. La Reina Valera contemporánea dice, ¿estaba yo qué? Muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. La diosa habló y dice, pero mi ánimo no estaba tranquilo porque no encontré a mi hermano Tito. Entonces cuando él dice que no tuve reposo en mi espíritu, ¿de qué está hablando Pablo? ¿De su qué? De él, de su propio ser, de su ánimo, ¿estaba qué? Intranquilo. ¿Están conmigo? Cuando habla de espíritu, entonces ¿qué estaba hablando? ¿Cómo Pablo se qué? ¿Cómo él se sentía? ¿Están conmigo, sí o no? Miren aquí Proverbios 17, 22. El corazón alegre constituye buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Le hago una pregunta. ¿El corazón se alegra? Literalmente. ¿Se alegra el corazón? No. ¿Qué es el corazón? Es un órgano que pompea ¿qué? Que pompea la sangre del cuerpo, ¿verdad? Pero nosotros en lenguaje figurado, ¿verdad? Le damos vida al corazón, ¿verdad? Y cuando la Biblia habla del corazón se está refiriendo muchas veces a la parte emocional, sentimental del ser humano. El corazón alegre constituye buen remedio. O sea, las personas ¿qué? Las personas que son alegres, las personas que son contentas y gozosas, pero el espíritu triste seca los huesos. Pregunta, ¿está el espíritu de uno triste? Ay, mira, mi espíritu está triste. No.
Cuando dice espíritu triste, ¿a qué se está refiriendo? Al estado de ánimo de una persona, ¿verdad? Una persona triste, amargada. Y esto está o no está científicamente comprobado que una persona que anda amargada, que anda triste, ¿verdad? Que esa persona, le pueden preguntar al doctor, la gente tiende a enfermarse más, tienen más dificultad, el sistema inmunológico es más débil. ¿Por qué? Porque su estado de ánimo, ¿qué hace? Seca los huesos. Literalmente es que el espíritu triste viene, ¡ay, déjame secarle los huesos a la gente! No, está hablando que en lenguaje figurado. ¿Están conmigo? Miren este versículo, qué lindo. Efesios 4, 22 y 23. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de la mente. Teniendo el ¿qué? El entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. ¿Verdad? Todos estos versículos, ¿qué están hablando? De la mente del ser humano, porque los sentimientos, todo, ¿dónde están los sentimientos y los deseos? ¿Dónde están? En la mente. A veces la Biblia cuando habla del corazón y la mente, lo que está diciendo es que muchas veces usamos la mente como la parte racional, lógica, ¿verdad? Y el corazón como la parte emocional, sentimental. Pero verdaderamente todas estas emociones y deseos y sentimientos, ¿en dónde están? En la mente humana, ¿verdad? Y mira lo que dice Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, lo que la Biblia le llama también el hombre interior, que está viciado conforme a los ¿qué? Deseos engañosos, y renovaos ¿en dónde? En el espíritu de vuestra. Así que cuando habla de la palabra espíritu en el contexto, ¿de qué está hablando? Espíritu triste, que les renovaos en el espíritu, ¿de qué? De la mente humana. ¿Están conmigo? Eso es lo que está diciendo, eso es lo que está tratando de hablar. No está hablando de un tercer elemento que sale por ahí a vagar. Ahora, si la palabra alma y la palabra espíritu en la Biblia, encontramos que en ninguna manera se está refiriendo a un tercer elemento del ser humano después que muere. La pregunta es entonces, ¿cómo fue que esta creencia de que usted tiene un alma inmortal, que cuando usted se muere, su carne se descompone y su alma queda por ahí vagando? Entonces la pregunta es, si no está en la Biblia, ¿de dónde viene esta creencia? ¿Cómo es que esto entró y es una creencia tan dominante dentro del cristianismo? Pues familia, ya nosotros estudiamos un poco sobre la historia del cristianismo, ¿sí o no? Y en la Biblia nos habla de ¿cuántos reinos? 4 reinos: Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. Y estas 4 naciones se le mencionan en la Biblia no solamente porque eran poderes mundiales predominantes, sino porque estaban directamente relacionados su historia ¿con qué? Con la historia del pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Y entonces cuando vemos que en Babilonia, toda esta mitología y creencias paganas de Babilonia, cuando vienen los medios y los persas y conquistan a Babilonia, ¿qué hacen? Recogen todas esas creencias y se unen. Luego viene el imperio de los griegos, ¿y qué hacen? Conquistan a los medios y los persas, y ellos, los griegos, con sus filosofías y sus creencias y mitología pagana, se unen ¿qué? Se unen todas las creencias de los medios y los persas. Entonces luego viene el imperio romano, y el imperio romano conquista al reino de los griegos. ¿Y qué sucede? Todas esas creencias paganas, esa metodología pagana, todas esas creencias, filosofías, se mezclan ¿en dónde? En el imperio romano, ¿verdad? Que es como quien dice el sancocho de todas las creencias paganas habidas y por haber. Pero luego el imperio romano, ¿qué pasa? Se cae y eventualmente evoluciona dentro a ser ¿qué? La iglesia católica. Y todas esas creencias paganas desde Babilonia y todas las demás naciones entran dentro de la iglesia y se convierten en creencias cristianas, pero no tienen fundamento bíblico. ¿Están conmigo? Y le doy un ejemplo perfecto. Usted conoce muy bien estos dos, ¿verdad? Si usted por lo menos prestó atención en la escuela. Sócrates y Platón. Los dos grandes ¿qué? 2 grandes filósofos, ¿verdad? Que fueron y tanta influencia que tuvieron sobre la mente occidental. ¿Qué decían ellos? Todo ser humano tiene un cuerpo mortal habitado por un alma inmortal. ¿De dónde viene esa creencia? ¿Viene de la Biblia? No. ¿Viene de dónde? Viene del paganismo, se concretó en la filosofía griega y luego todo eso entró a la iglesia. Pero esas creencias no son bíblicas, de que usted tiene un alma y que esa alma que usted se supone que tiene, que es inmortal.
La Biblia no dice que usted tiene un alma, la Biblia dice que usted es un alma. ¿Están conmigo? Y luego entonces viene mira la transferencia. Ahí está Tertuliano, que es considerado, ¿verdad?, como uno de los padres de la filosofía católica. Y mira lo que dice él. Dios no dice que realmente va a destruir el alma, pues el alma es inmortal y no puede ser. ¿De dónde fue que sacó él eso? Porque de la Biblia no fue. ¿Por qué? Porque todos esos sacerdotes y todas esas personas filósofos de los griegos, cuando se hace la transición entonces al imperio romano y luego entonces transciende al asunto religioso, se van mezclando todas estas creencias. ¿Están conmigo? Por eso decían los pies que se mezcla ¿qué? El hierro y el barro. No solamente la política y la religión, sino también que el mundo y las cosas de Dios. Se mezcla esto. Y se unió y ahí terminó. Que el alma es inmortal y el alma no puede ser ¿qué? Destruido. ¿Están conmigo? Familia, el fundamento del espiritismo moderno son dos. Uno, que la vida continúa inmediatamente después de la muerte, lo que se conoce como la inmortalidad inerte o natural. Y dos, que los muertos se pueden comunicar con los vivos. Y esos dos fundamentos, familia, eso es nueva era. Eso del alma inmortal, escúcheme bien, es el fundamento de todas las creencias paganas. Todas las creencias paganas en el mundo entero que han habido y que hay en pie hoy en día tienen como fundamento la enseñanza del alma inmortal. Tan y tan poderosa es esa creencia que hasta se infiltró dentro del cristianismo y la mayoría de los cristianos también lo creen. Pero ¿viene de dónde? ¿Cuál es su origen? Pagano. ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? ¿Sabrán? ¿Estamos gozando o no estamos gozando? Ahora, familia, vamos a poner esta teoría a prueba del alma inmortal. Ya le di varias evidencias sobre la terminología. Ahora vamos a verlo en acción, en práctica. ¿Están preparados? Le voy a hacer una pregunta. Cuando Dios creó a Adán, ¿están listos? Cuando Dios creó a Adán, ¿Adán era inmortal? Levante la mano los que creen que Adán era inmortal cuando Dios lo creó. ¿Ok? Alguna gente que levanta la mano. Cuando Dios creó a Adán, ¿era inmortal? Algunos levantaron la mano. Ahora le voy a preguntar a otro grupo. ¿Quiere decir que cuando Dios creó a Adán, usted cree que Adán no era inmortal? Levanta la mano los que creen que Adán no era inmortal. 2 o 3 también, muy poco, un poquito más. La mayoría no se arriesga. Me gusta la gente que se arriesgue, ¿verdad? Ahora, es interesante porque la pregunta es capciosa. ¿Están conmigo? Le hice una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque la pregunta verdaderamente es, cuando Dios crea a Adán, ¿tenía Adán inmortalidad inerte natural? ¿O Adán dependía de algo para ser inmortal y para vivir para siempre? Vayan conmigo por favor. A Génesis capítulo 2. Vayan conmigo a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2. Así que no se preocupe. Usted, si levantó la mano en una de las dos, no se preocupe. Las dos estaban bien y mal. Génesis capítulo 2, versículo 9. Mire lo que dice aquí. Génesis capítulo 2, versículo 9. Amén. Dice: y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol ¿de qué? De la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia ¿del qué? Del bien y del mal. Así que habían 2 árboles muy específicos entre los miles y millones de árboles sobre la tierra. Y uno era ¿cuál? El árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya sabemos lo que pasó con ese árbol. Y el otro árbol era el árbol ¿de qué? ¿Por qué usted cree que le llamaban el árbol de la vida? Génesis capítulo 3. Vayan conmigo. Génesis capítulo 3. Versículo 22. Esto es después de haber entrado el pecado. ¿Qué dice? Génesis 3:22. Y dijo el Señor Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también ¿de qué? Del árbol de la vida
y coma y viva para siempre. ¿Están conmigo? Así que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hace Dios? Dice que entonces protegió el camino al árbol de la vida, no permitió que Adán y Eva siguieran comiendo del árbol de la vida, porque comer del árbol de la vida, ¿qué hubiera hecho? Alargado su vida. ¿Están conmigo? Así que el tener vida eterna, el tener inmortalidad por medio del árbol de la vida era un regalo de Dios a sus seres creados. Cuando el pecado entra, Dios tiene que evitar que coman del árbol de la vida. ¿Por qué qué? Porque el pecado no puede existir para siempre. Dios cuida el árbol de la vida y dice que yo no voy a permitir que ningún ser humano coma del árbol de la vida hasta que yo resuelva este problema del pecado. Y lo quita. Ahora, si Adán, cuando Dios lo creó, hubiera sido inmortal naturalmente, entonces ¿qué castigo hubiera sido quitarle el árbol de la vida? Porque Dios le dijo: Adán, has hecho muy mal, has desobedecido. Y uno de los castigos por haberme desobedecido es que no vas a comer del árbol de la vida. Y si Adán era inmortal, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué me importa comer del árbol de la vida si ya yo soy inmortal? ¿Están conmigo? ¿Ven el asunto? Así que la inmortalidad, la vida eterna, es un regalo de Dios. El ser humano no lo tiene en sí, sino que Dios comparte. Porque ¿quién, según la Biblia, es el único ser inmortal que existe? Dice 1 Timoteo 6:15, el bendito y solo soberano, Rey de reyes, Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita ¿en qué? En luz inaccesible. ¿Están conmigo? Dios comparte con sus seres creados su inmortalidad por medio del árbol de la vida. ¿Están conmigo? Es parte del regalo. En otras palabras, el que Adán y Eva hubieran comido de ese árbol había de perpetuar eternamente el pecado. Y Dios no podía permitir eso. Dios cuidó y protegió para resolver el problema, porque Dios no iba a permitir que el pecado existiera para siempre. Porque mira lo que el pecado ha hecho con nosotros en este corto periodo de tiempo. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, familia, ¿qué ocurre en la muerte? Si la vida es la unión de el polvo de la tierra y el aliento de vida, esos dos elementos unidos, Adán, ¿qué hace cuando se unen esos dos elementos en Adán? Adán se convierte en un ser vivo y ¿qué? Pensante, lo que significa que ¿qué es la muerte? La separación de esos dos elementos. ¿Están conmigo? ¿Qué ocurre con la vida? ¿Qué ocurre con el ser vivo? ¿Qué ocurre con el alma? Porque acuérdate, Adán no tiene un alma, Adán es un alma. Usted no tiene un alma. Nosotros no somos aquí cada uno que tiene un alma. Nosotros somos almas vivientes. ¿Qué ocurre con el alma, con la vida, con la persona cuando se separa el aliento de vida del polvo de la tierra? ¿Están conmigo? Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. El polvo vuelve a la tierra como era y el aliento vuelve a Dios. ¿Qué es la muerte entonces? El aliento de vida vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con la parte física del ser humano? Se descompone y vuelve ¿a dónde? A la tierra. Mire lo que dice Salmo 104, 29. Escondes tus rostros, se turban. ¿Les quitas qué? El hálito, el aliento. Dejan de ser y vuelven al polvo. ¿Qué parte vuelve al polvo? La parte física. ¿Qué sucede con el aliento de vida? Vuelve a Dios. ¿Y qué pasa con el ser pensante? Dejan de ser, dejan de pensar. ¿Están conmigo? Mira lo que dice aquí, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó ¿qué? El Espíritu. Ahí está Carlos. Dice que Jesús entregó el Espíritu. Pues vamos a dejar que Jesucristo lo clarifique en un versículo paralelo, Marcos 15, 37. Y Jesús, dando una gran voz, ¿qué hizo? Expiró. ¿Qué es expirar? Cuando usted compra algo y dice que la fecha de expiración, ¿qué te está diciendo? Que no sirve, ¿verdad? Cuando dice que expiró, ¿es que dejó de qué? De respirar. Familia, Jesús murió. Cristo verdaderamente murió. Él dejó de respirar, dejó de ser. Y alguna gente dice, bueno, ahí dice que entregó el Espíritu, es que Jesús subió a donde el Padre. Que Jesús cuando murió subió a donde el Padre. Dice aquí,
Lucas 23, 42 y 43. Y dijo a Jesús, hablando del ladrón en la cruz: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Carlos ahí claramente dice que cuando Jesús murió, Él fue ¿a dónde? Él fue al paraíso, Él fue a su Padre. Pero tenemos un problema serio. ¿Por qué? Porque los puntos y los comas en el griego original no aparecen. Incluso la palabra que tampoco aparece. Son cosas, palabras y puntos y comas se añaden para facilitar la lectura del griego al español o al idioma que es. ¿Están conmigo? Entonces, los comas y los puntos no son inspirados. Y las palabras que se añaden tampoco son inspirados. Simplemente están ahí para facilitarnos la lectura y la comprensión. La palabra que no está ahí, ni la palabra cómo no está ahí. Perdón, la coma no está ahí. Ahora, pregunta: ¿Jesús subió a su Padre cuando murió? No, porque Él mismo dijo en Juan 20, 17, Jesús le dijo: no me toques porque aún no he subido ¿a dónde? Aún no he subido a mi Padre. Familia, el ladrón le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pregunta: ¿Jesús ha venido en su reino todavía? No, no ha regresado en su reino. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Mira qué sencillo, familia. Lucas 23, 42 y 43, la Reina Valera del 1995 corrigió este error. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Cuando yo regrese en mi reino, yo te estoy prometiendo hoy que tú vas a estar conmigo en el paraíso prometido. Amén. Eso es lo que está diciendo, porque el mismo Jesús dijo: yo no he subido a mi Padre cuando resucitó, cuando fue a encontrarse con María. Y entonces cuando usted empieza a hacer, pero ¿cómo es que una cosa no cuadra con otra? Porque ahora cuando usted ve las correcciones, usted entiende: ahora entiendo este asunto. ¿Están conmigo? Otras personas argumentan que Jesús cuando murió fue ¿a dónde? Al infierno. Venga mañana. Mañana vamos a hablar de eso. ¿Qué fue lo que pasó con eso? ¿Están conmigo? ¿Cuántos están conmigo? Dicen amén. Ahora la pregunta es: si los muertos no van al cielo, ni van al infierno, ¿en dónde están? Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están ¿en dónde? En los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal ¿a qué? A resurrección de condenación. Ahí dice que ¿dónde están todas las personas que han muerto? En el sepulcro. ¿Y cuándo es que se van a levantar del sepulcro de la muerte? Cuando Cristo regrese. ¿Están conmigo? Ahora le hago una pregunta. Si cuando una persona se muere, va al cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que dicen todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo que muere va al cielo. No importa lo que hizo, está en el cielo con Dios. ¿Usted cree que tiene sentido que Jesús, cuando va a regresar a la tierra, todos los que están en el cielo dicen: mira, vayan ahora, vayan a las tumbas, vayan al sepulcro, que los voy a levantar para darle el premio de estar conmigo por el resto de la eternidad? ¿Tiene sentido? O viceversa, si van al infierno y están en el infierno, entonces les van a decir: bueno, salgan del infierno, vayan al sepulcro, los voy a levantar para decirle: ustedes se han portado muy mal y regresen al infierno nuevamente. ¿Tiene sentido? No, porque la Biblia dice que están ¿dónde? ¿En el qué? En el sepulcro. Mire lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 29 y 34. Hermanos del patriarca David, os puedo decir confiadamente que murió y fue ¿qué? Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, porque David no ascendió a los cielos. La Biblia dice en Mateo 26 que cuando Jesús resucitó, hubo un grupo de personas que resucitó con él. No nos dicen nombre ni nos dicen cuánta gente era. Yo hubiera pensado que entre ese grupo de personas que resucitó con él, David hubiera estado. Porque la Biblia dice que a pesar de lo que hizo David, se humilló y se arrepintió y Dios lo perdonó, ¿sí o no? Y que su corazón estaba ahí con la de Dios. Pero me dice a mí que David está ¿dónde? En el sepulcro, que él no ascendió a los cielos cuando murió. Y la pregunta es: ¿qué están haciendo en los sepulcros? Juan capítulo 11. Vayan conmigo, por favor. A mí me gusta dejar que la Biblia lo explique todito. ¿Cuántos dicen amén? Mientras menos hablo yo y más la Biblia, mejor. Aunque eso es un poco difícil a veces, ¿verdad? Porque yo hablo mucho. Juan capítulo 11. Vayan conmigo para que Jesús nos explique qué están haciendo
en el sepulcro. Cristo mismo nos va a explicar. ¿Cuántos dicen amén por eso? Juan capítulo 11, aquí está la historia de Lázaro. Juan capítulo 11. ¿Están ahí? Versículo 11 dice así. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro, ¿qué cosa? Duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿qué cosa? Sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaban de ¿qué? Del reposar del sueño. O sea, cuando Jesús le dijo, Lázaro está durmiendo, ellos dijeron, pues no te preocupes, déjalo que descanse, que se va a levantar. Pero él no estaba hablando de ese tipo de sueño. ¿Están conmigo? ¿De qué estaba hablando Jesús? Miren lo que dice el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro, ¿a qué? Lázaro ha muerto. Ahora, familia, les voy a hacer una pregunta. ¿A qué compara Jesucristo con la muerte? Con el sueño. Jesús hace una comparación entre la primera muerte y el sueño. La pregunta es entonces, ¿por qué? ¿Por qué Jesús compara la muerte con el sueño? Bien sencillo. Suceden dos cosas cuando usted duerme. La primera es que usted está en un estado de ¿qué? Inconsciente. Cuando usted duerme, usted está inconsciente, ¿verdad? El subconsciente está trabajando y por eso usted sueña y a veces se cree que, ¿verdad? Pero en sí usted está inconsciente. Por eso es que a veces no le pasa a usted que a veces se duerme, se tira una siesta, ¿verdad? Y usted dice, ay, y se levanta azorado y dice, yo sentí que estaba durmiendo, llevaba muchas horas durmiendo y solamente llevaba 20 minutos, ¿verdad? O viceversa, usted duerme muchas horas y dice, yo sentí que me acosté casi ahora, porque usted estaba en un estado de ¿qué? Inconsciencia, usted no estaba en sus cabales, usted no estaba pensando lógicamente, usted estaba durmiendo inconsciente. Así que esa primera muerte Jesús lo compara al sueño porque ¿a qué se compara? A un estado de ¿qué? Inconsciencia. Segundo punto es que si usted duerme, en algún momento usted se va a levantar. Así que la Biblia enseña que todos los que han muerto en algún momento se van a levantar. Unos en la resurrección de los vivos y otros en la resurrección de los muertos. Así que todo muerto que ha existido sobre la tierra en algún momento se va a levantar. Por eso es que la primera muerte se le compara al sueño. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? De hecho, en la Biblia, familia, menciona y habla de 12 personas que murieron y resucitaron y ni siquiera una de ellas personas menciona absolutamente nada sobre estando la muerte. ¿Por qué? Porque en la muerte estaban ¿qué? Inconscientes. ¿Están conmigo? Incluso vamos a pensarlo un poco más profundo. Si Lázaro hubiera estado cuando murió en el cielo y Cristo lo llama Lázaro, sal fuera, y Lázaro sale de ahí, cuando Lázaro se quita las vendas y las cosas, que va a decir, chico Jesús, ¿qué pasa? Yo estaba allá arriba de lo más bien, estaba con las arpas, estaba ahí caminando, todo estaba bien y ahora tengo que regresar aquí. O viceversa, si hubiera estado en el infierno y lo levanta de la muerte, Lázaro sale y dice, un vaso de agua, gente, que me estoy ahogando, qué calor hacia allá abajo. Lázaro ni nadie mencionan absolutamente nada sobre la muerte. ¿Por qué? Porque estaban ¿qué? Inconscientes, no estaban pensando, no tenían la mente funcionando en su capacidad. ¿Están conmigo? Vayan conmigo al libro de Eclesiastés para mostrarle cómo lo dice aquí. El libro de Eclesiastés, si usted abre su Biblia a mitad, está el libro de los Salmos. A mitad está el libro de los Salmos y 2 libros después está el libro de Eclesiastés. Y vaya conmigo, por favor, al libro de Eclesiastés capítulo 9. Mire cómo dice aquí. Aquí Salomón lo dice claritito lo que estamos nosotros mostrando por medio de la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 5. Eclesiastés 9:5. Voy a esperar a que lleguen. ¿Llegamos? Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos ¿qué? Nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio, su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué dice aquí? Que el muerto no sabe, no está consciente, no está haciendo nada porque ¿qué? Murió. También su amor, su odio, su envidia ¿qué? Fenecieron, murieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. ¿Está claro o no está claro? Miren el versículo 10. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seúl, que es el sepulcro en griego, a donde vas,
no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Están conmigo? El Seúl es en hebreo, perdón. Dice aquí que cuando las personas van al Seúl o al sepulcro, no están haciendo ¿qué? No están pensando, no están trabajando, no están haciendo nada. Usted sabe por qué no están haciendo nada, porque ¿en qué estado están? Inconscientes. ¿Están conmigo? Están durmiendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios, porque entonces mucha gente piensa, ay, si mi ser querido era un sinvergüenza, estaba envuelto en toda porquería y se muere, entonces se va al infierno. Usted está, ay, ¿verdad? Por eso es que usted va, cuando va a los funerales, usted nota que por más malo que son la gente, por más que hicieron y deshicieron y murió en un tiroteo con la policía y tenía 5 kilos de drogas y tenía prostituta, pero va a estar en el reino de los cielos. ¿Verdad? Pero nadie, usted nunca no oye a nadie que está en el infierno. ¿Por qué? Porque la gente, ay, ahora mismo mi hijo, mi hija está en un lugar en el infierno quemándose porque nunca aceptó a Dios. Ay, qué terrible. La Biblia nos dice que todos, independientemente, buenos o malos ante los ojos de Dios, ¿en dónde están? Durmiendo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Mire lo que dice Jesucristo en Juan 14:3. Si me fuere y os preparé lugar, vendré ¿qué? Pregunta, ¿Jesús se fue? Sí. ¿Y se fue a hacer qué? A preparar lugar. Y dijo que ¿qué? Vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también ¿qué? Noten que Jesús le dice a los discípulos, ustedes no se preocupen para donde yo voy. ¿Verdad? Porque yo me tengo que ir para preparar lugar. Pero yo voy a regresar. ¿Y qué voy a hacer cuando regrese? Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también. O sea, le está diciendo, cuando yo me vaya, va a llegar un momento en que voy a regresar y me los voy a llevar conmigo a ese lugar que preparé. Jesús no le dijo, no se preocupe que cuando ustedes mueran van a morir y van a subir y van a estar conmigo, tranquilo, ya mismo. No le dijo eso. Él le dijo que yo voy a regresar a buscarlos a ustedes para llevarlos para donde yo estoy. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo, sí o no? Así que familia, nuevamente, entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es esa separación entre la carne, entre el polvo de la tierra y el aliento de vida, y el ser humano queda, ¿qué? Durmiendo inconsciente. Mira el Salmo 146, 3 y 4. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Sale su aliento, se vuelve la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué los pensamientos perecen? Porque está ¿qué? Durmiendo, está inconsciente. Job 14, 10 y 22. Estos 2 versículos me encantan. Dice aquí, mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. No despertarán ni se levantarán de su sueño. Y miren este versículo, qué lindo. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al sepulcro ya no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar lo que, ni su lugar lo verá más. Aquí la Biblia claramente dice que el que muere está ¿dónde? En la tumba, y ahí se va a quedar hasta el día en que Cristo lo resucite, sea para la resurrección de los vivos o la resurrección de los condenados. Pero ahí dice que el muerto no regresa a su casa. El muerto no va a su casa. Y nuestra creencia popular es que regresan, ¿verdad? Que los seres queridos regresan a donde nuestra casa. Y ahí, por ejemplo, ahí está mi mamá sentada. Y yo me acuerdo que cuando mi abuelo murió, mi abuelo le decíamos papacito, ¿verdad? Y mi mamá me llama una noche y me dice, mira, Tato, a mí me dicen Tato, por si acaso. Me dicen, papacito estaba aquí. Y yo, ¿qué? Ya yo estaba aprendiendo de esto. Papacito estaba aquí, papacito vino. Y ya yo sabía que los muertos nada saben, en nada están participando bajo el sol, ellos no vuelven a su casa. Yo sabía que era un ¿qué? Papacito no era, pero yo no le podía decir a mi mamá nada de eso, porque ahí quedó sembrado yo, ¿verdad? La pregunta es, si no son nuestros seres queridos, ¿quiénes son los que se aparecen como nuestros seres queridos? 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos, o en los tiempos del fin, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, ¿y a qué? Doctrinas de demonios, o sea, espíritus de demonios engañadores, porque son espíritus de demonios haciendo ¿qué? Familia,
esos seres que se aparecen como supuestamente nuestros seres queridos, no son nuestros seres queridos, porque la Biblia nos dice, no te involucres con los muertos ni con nada que venga a ver con nadie que hable de los muertos. ¿Por qué? Porque no son nuestros seres queridos, son demonios enmascarándose como nuestros seres queridos. Ahora, usted se imagina que yo le hubiera dicho a mi mamá, mami, eso es un demonio. Yo no estuviera aquí vivo para contárselo. ¿Me entienden? Pero no lo podía contar en ese momento porque no, esa información le hubiera ¿verdad? Explotado la cabeza. Gracias a Dios que ya sabe la verdad en cuanto a eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿qué sucede, familia? Que este es uno de los grandes engaños. Y por eso es que el diablo es el diablo, porque él agarra a quién, la gente que más queremos, que más amamos, los más cercanos, y nos los hace como si estuvieran ellos conmigo. Y sucede, familia, yo veo las noticias y veo aquí, cuando se ven las noticias, eso es a cada rato. Yo estaba hablando con mi mamá y la gente inocentemente, ¿verdad? Lo hace sin saber. La Biblia dice, ay de aquel que confía en la carne. Ay de aquel que pone su confianza en la carne, dice Jeremías capítulo 17, maldito es. ¿Por qué? Porque el confiar en estas cosas nos van a apartar de la palabra de Dios. Dios dice, ay bendito aquel que confía en mi palabra, que confía, y Dios dice, no me hables con los muertos, no te comuniques con ellos, porque no son nuestros seres queridos. Es el diablo engañándonos, y la Biblia dice que el diablo se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Y a veces me dicen, ay pero ¿y cómo ella sabía tantos detalles de mi vida? Ya habíamos hablado del juicio y decimos que hay ¿qué? Hay ángeles apuntando todo, así como hay ángeles buenos, también hay ángeles malos. Y los ángeles malos también están viendo y observando. ¿Y qué hacen los ángeles? Simplemente utilizan a esa persona como un medium, para darte la información y tú te quedas, wow, qué asombroso. Pero la Biblia dice que ¿qué? Eso es abominación. No tengas nada que ver con eso. No hables con los muertos y no tengas nada que ver con esa comunicación. ¿Están conmigo? Y usted se preguntará, ¿y cómo entró este asunto del espiritismo dentro del cristianismo? ¿Cómo es que se ha propagado esto y es tan común, familia? ¿Por qué? Por este asunto, familia. ¿Qué están haciendo? Están pensando que están hablando ¿con qué? Con el santo patrón aquel, con la santa aquella, con la virgen que la otra, que hablando. Familia, la Biblia dice que todos están muertos. ¿Y qué es lo que sucede? Que va a llegar un punto en que usted le habla suficiente a una persona muerta, que el muerto te va a hablar para atrás. Pero no es el muerto, es un ¿qué? Es un demonio engañándote. Y un demonio haciendo pasar todas estas manifestaciones sobrenaturales. Y la gente queda, ¡ay, asombrado! La Biblia dice, cuidado con los milagros, porque el diablo también hace milagros. Y esto, familia, es uno de los grandes engaños del tiempo del fin. Hoy le estoy dando una introducción. Deja que hablemos del tema del Armagedón y la guerra y las 7 plagas postreras. Ahí vamos a entrar en un elemento más profundo sobre esta manifestación y cómo esto se está manifestando hoy en día dentro de las iglesias cristianas. Porque esta es la etapa inicial, todo esto. ¿Están conmigo, sí o no? Mira lo que dice Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni qué. Así que cuando la gente piensa que está hablando con algún muerto que supuestamente está intercediendo por él, la Biblia nos dice que con quién está comunicándose. Con los demonios, familia. Esto es lo importante. ¿Es importante estudiar esto, sí o no? Sí, porque mucha gente inocentemente andan envueltos en este asunto y esta verdad hay que llevársela. Porque van a aprender a confiar más en estas manifestaciones que en la palabra de Dios. ¿Saben lo que es esto? Se conoce como el Día de los Muertos. ¿En dónde lo celebran? En México. ¿Saben lo que es el Día de los Muertos? En este día, todas las personas, ¿qué hacen? Van a la tumba de sus seres que han muerto. Y tienen ese día, le traen comida, se sientan, están toda la noche. ¿Y qué hacen? Hablando con su ser querido. Si esto no es del cristianismo, ¿cómo entró esto a la iglesia? Porque estos son ¿qué? Estos son prácticas paganas que hacían los mayas. Y cuando se unió la iglesia, cuando unió todas estas creencias y todo eso, todo esto entró. Y por eso esto es una práctica tan y tan común. Solamente le estoy dando un ejemplo de una manifestación. Esto se ve en todas partes y de muchas maneras diferentes. ¿Están conmigo? ¿Cuántos dicen amén? Ahora le hago una pregunta, familia. ¿Hay esperanza por los que duermen? Usted está vivo, amén. Los que duermen ya su destino está sellado. Usted no se preocupe por él. El Señor es un juez justo. Pero usted está vivo en este día. Pregunta, ¿usted tiene esperanza por si le tocara la primera muerte? ¿Será que hay esperanza?
Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré, ¿cuándo? En el día ¿qué? En el día final. ¿Cuántos dicen amén? Si usted pone su vida en el Señor, si usted se entrega al Señor y usted hace del Señor cada día tu Señor y Salvador y entregas tu vida y caminas con Él diariamente y tienes una relación íntima con Él por medio del estudio de la palabra, esa es la única garantía de la salvación. Es que te enamores de Cristo Jesús, y cuando lo haces, cuando creas en Él, cuando le entregues tu vida, entonces tú puedes garantizar por medio de la palabra de Dios que en aquel día Él te va a levantar para la vida eterna. Amén. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y cuando descienda del muerto, ¿qué va a pasar del cielo? Los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Resucitarán primero. ¿Cuántos dicen amén? El que ha muerto en el Señor, cuando el Señor regrese, aunque esté muerto, resucitará para vida eterna con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Ahora usted me tiene una pregunta. Carlos, tenemos un problema. Porque tú me estás diciendo que vamos a tener vida eterna cuando el Señor regrese. Pero ¿cómo vamos a tener vida eterna si el árbol de la vida no está? El árbol de la vida lo quitaron. Isaías 66, 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Pregunta, ¿este es el cielo nuevo o la tierra nueva? ¿No? Mismo cascarón viejo, ¿verdad? Eso es una promesa futura. Dios va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva después que termine con el pecado. Amén. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. En el cielo nuevo y la tierra nueva, por el resto de la eternidad, cada sábado, de sábado en sábado, seguiremos reuniéndonos para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada ha cambiado ni nada cambiará por el resto de la eternidad. Pero ¿por qué de mes en mes? De sábado en sábado sabemos, porque así reconocemos que Él es el Dios que nos creó. Amén. Pero ¿por qué de mes en mes? Apocalipsis capítulo 21, vaya conmigo. Se lo quiero enseñar para que usted lo tenga usted mismo en su mano. ¿Por qué de mes en mes, en el cielo nuevo y en la tierra nueva, en la nueva Jerusalén, estaremos de mes en mes reuniéndonos para adorar a Dios? Apocalipsis capítulo 21. Amén. Dice ahí, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué? Así que Apocalipsis capítulo 21 y 22 nos hablan de ese cielo nuevo y esa tierra nueva que Dios tiene prometido para los que le amen. Amén. Y miren lo que dice el capítulo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba, ¿qué cosa? El árbol de la vida, que produce ¿qué? 12 frutos, dando cada mes. ¿Por qué dice aquí que de mes en mes, en el cielo nuevo y la tierra nueva, vamos a venir delante del Señor a adorarle? Porque de mes en mes el árbol de la vida reapareció, y ahora el árbol de la vida nuevamente, ¿qué hace? Cada mes da un fruto nuevo, y cada mes, aparte de cada sábado, vendremos y vamos a comer del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y si usted se cree que las frutas saben ricas ahora, deje que cada mes Dios saque una fruta nueva de ese árbol, que vamos a quedar increíble, y esa fruta va a ser como un recargador de baterías, y la carga nunca bajará de high. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estará en high, porque el Señor siempre estará alimentándonos y compartiendo su inmortalidad por medio del árbol de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Familia, ¿cómo saber si donde yo estoy es parte o va a ser parte del sistema de Babilonia? Porque enseñan que usted tiene un alma, y que esa alma que usted tiene cuando usted muere es inmortal. Eso es lo que enseña Babilonia. ¿Están conmigo? La Biblia no enseña eso. La Biblia es bien clara en cuanto a la creación del ser humano y cuanto a cómo va a ser la eternidad. Amén. La eternidad, la vida eterna, la inmortalidad es un regalo que Dios le va a dar a aquellos que se salvan. ¿Cuántos dicen amén? Y dice Apocalipsis 18, 2 al 4, ¿ha caído ¿quién? ¿Y qué hay que hacer? Salir de ella, ¿qué cosa? Pueblo mío. Familia, hay que salir de ella. ¿Cuántos dicen amén? No es que te quedes para tratar de cambiarla, que salgas. Y usted pregunta, ¿y a dónde voy a ir? Sigue viniendo, amén, porque la Biblia nos va a dar todas las contestaciones. ¿Cuántos dicen amén?
Y terminamos con esta promesa. Juan 11, 25 y 26. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no ¿qué? No morirá eternamente, sino tendrá vida eterna. Y la pregunta es, ¿crees esto? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decir yo quiero estar cuando el Señor venga en gloria? Yo quiero estar, póngase en pie a decirle, Señor, yo quiero estar listo cuando venga tu Hijo. Yo quiero, si acaso tendremos que morir o pasar por la primera muerte, ¿verdad? Entonces yo quiero resucitar entre los vivos aquel grandioso día. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cómo sabemos que podemos garantizar? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que hacer para garantizar que en aquel día podamos levantarnos entre los muertos? Pues familia, la Biblia dice claramente que será un ¿qué? Es un regalo, ¿verdad? Y la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que aquellos que se hayan bautizado con Cristo Jesucristo, así como murieron, cuando resuciten, será porque Cristo los resucitó. Amén. Así como Cristo murió y resucitó, así también nosotros cuando pasamos a la muerte líquida y nos levantemos, representa que también en el futuro, aunque pasamos por la primera muerte, Cristo nos va a levantar de esa primera muerte. Amén. Pero usted tiene que tener su nombre ¿qué? Escrito en el libro de la vida. Pregunta, ¿hay personas aquí que todavía no tienen su nombre escrito en el libro de la vida? ¿Hay personas aquí que todavía no se han bautizado? Levante la mano, vengan aquí al frente. Vamos a hacer una oración por ustedes, aquellas personas, vengan. Aquellos que todavía no han escrito su nombre en el libro de la vida, aquellos que todavía no han pasado por las aguas bautismales, vengan aquí al frente. Man. Hay alguien más que quizás todavía no se ha bautizado y quiere decir, Señor, yo quiero estar en aquel gran día cuando el Señor regrese. Yo quiero levantarme. Si se llegara a dar el caso que usted tiene que pasar por la primera muerte, ¿verdad? Porque es posibilidad que todos tengamos que pasar. Ojalá estemos vivos cuando Cristo regrese. Pero puede ser que nos pase, pero yo quiero estar asegurado. Amén. Tenemos que asegurar nuestra vida eterna aquí en la tierra. Y el paso que nos enseña el santuario es que tenemos que pasar por las aguas bautismales. ¿Hay alguien más aquí que todavía no ha pasado por las aguas bautismales? Que quisiera decir, yo quisiera prepararme para bautizarme en el futuro, ¿verdad? Este sábado vamos a tener un bautismo para los que están preparados, luego habrán otros. ¿Hay alguien más que quiere unirse a este grupo porque queremos orar para prepararse? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por este grupo de hermanos y hermanas. ¿Cuántos dicen amén? Que han tomado la decisión más importante de su vida. Vamos a hacer una oración por ellos. Vamos a ponernos de rodillas, por favor. Padre Santo, te damos gracias porque a pesar de lo quebrantado que está esta tierra, la humanidad, a pesar, Padre, de la corrupción moral que existe en esta tierra, a pesar de los engaños, de los desastres que el diablo está haciendo con la humanidad, aún hay esperanza. Aún sabemos que el único que puede llenar ese vacío, el único que puede darnos entendimiento para comprender las cosas que están pasando y que pasarán, es el Señor nuestro Cristo Jesús. Por medio de su palabra, por medio de tu Santo Espíritu, Padre, tú nos enseñas que no tenemos que tenerle miedo a la primera muerte, sino que nuestro miedo mayor debe ser cada día buscar primeramente el reino de Dios. Cada día levantarnos primero y enamorarnos de tu Hijo por medio de tu palabra, Padre. Y cuando nos enamoramos de Él, cuando nos enamoramos de Cristo Jesús, entonces nuestras vidas serán transformadas, Padre. Ayúdanos, Padre, porque aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que han dicho, nosotros queremos la vida por encima de la muerte. Nosotros queremos a Cristo por encima del enemigo y queremos vivir con Cristo por toda la eternidad. Ayúdanos, Padre, a anhelar y amar, desear estar en tu presencia por siempre, viendo cuán grande y cuán precioso es las cosas que tú has hecho por nosotros, cuán inmenso será cuando estemos cara a cara contigo nuevamente. Y aquí hay un grupo de hermanos y hermanas que han decidido tomar esa decisión, reconfirmado su decisión en muchos casos de que quieren prepararse para ser bautizados y sellar su nombre en el libro de la vida y ser resucitado entre los vivos aquel día cuando tú vengas. Gracias, Padre, por esta preciosa esperanza y promesa que tú tienes. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos consuelo, paz, esperanza y tranquilidad al saber que este mundo muy pronto pasará y pronto levantarás un reino eterno de justicia en donde mora el amor, la paz y la misericordia. Existe para siempre. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias por dirigirnos. Fortalece a estas personas, Padre, nuestros hermanos y hermanas que han tomado estas decisiones para que se mantengan firmes en ese camino. Saber que no hay nada más importante que sellar la vida con Cristo. Porque esta decisión es para vida eterna. Gracias por escucharnos, Padre. Gracias por traernos en esta noche.
Y llévanos con cuidado y tráenos mañana de regreso para que sigamos gozando en tu palabra. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Familia, ¿a qué hora mañana? 7:15, el lago de fuego eterno de Apocalipsis. Amén. Que el Señor los bendiga. Nos vemos mañana.